¿Qué dijeron? Ya me fui, ¿no? Hola, bienvenidos. Buenos días todavía. Bienvenidos todos. Bueno. Vamos rápido aquí. Bueno, pues, Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Señor, tú eres fiel, tú eres misericordioso, Señor, tú eres bueno, perdonador, grande en misericordia para con todos aquellos que invocan tu nombre. Señor, y estamos pues en esta mañana todavía reunidos en tu nombre, Señor, pidiendo que, Señor, pues tú nos hables, Señor, en esta reunión de iglesia. Te damos gracias, Señor, porque hemos llegado, Señor, al lugar donde están los santos, donde estás tú, Señor, en medio de nosotros. Y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Señor, rogamos en esta mañana, Señor, que tu bendición, Señor, sea sobre cada uno de nosotros. Que nuestro corazón pueda abrirse, Señor, a lo que tú tienes para nosotros hoy. Pedimos, Señor, que nos des entendimiento en las Escrituras y que nos des un corazón, Señor, para ti, en el nombre de Jesús. Así como estamos viendo de este rey Josías que te amó con todo su corazón, Señor, es posible que nosotros también te amemos con esta misma intensidad. Oramos por una gracia, Señor, para vivir de acuerdo, Señor, a tu palabra. En estos tiempos, Señor, tan extraños, oramos esta gracia especial, Señor, para vivir conforme a tu voluntad, amándote con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. Señor, poniendo por obra tus mandatos. En el nombre de Jesús, bendícenos hoy, Señor, con la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces estamos hablando un poquito nuevamente del rey Josías y hemos hablado, hermanos, cómo este rey, después de que recibió pues una noticia por parte de una profeta, era una noticia por parte de Dios a través de la profeta Hulda. Vendría un juicio sobre Jerusalén, vendría un juicio sobre el pueblo de Dios. Y vemos que cuando este rey recibe esta noticia, porque también Dios le dijo, bueno, tú por cuanto tu corazón se desmayó, se conmovió, se enterneció, entonces tus ojos no van a ver esta sentencia que yo tengo sobre todo mi pueblo. Así que tú vas a ser recogido en paz y reunido con tus padres. Tú no vas a ver nada del juicio de maldición que yo voy a traer sobre todo mi pueblo. Pero vemos que este rey no se cruzó de manos y dijo, pues qué padre, ¿no? O sea, a mí no me va a tocar nada malo, así que pues no hay ningún problema, ¿no? Mi vida va a estar tranquila, va a estar relajada. Dios me ha prometido que no va a suceder nada conmigo. Ya lo que venga para el pueblo de Dios años más adelante ya no es mi problema. Mi corazón fue conmovido por la palabra de Dios. Cuando fue hallado el libro del pacto, el libro de la ley en la casa de Dios, mi corazón se enterneció, mi corazón se conmovió y yo pues voy a estar bien, ya que me importa lo que suceda con el pueblo de Dios. No fue la actitud de Josías. Todo lo contrario, él convocó a una reunión a todo el pueblo en la casa de Dios y asistieron pues todos los hombres, todos los sacerdotes, los profetas, los levitas, las mujeres, los niños, los adultos, todos se reunieron en la casa de Dios y en este lugar el rey Josías fue el que tomó el libro del pacto y comenzó a leerlo delante de todos. Entonces, vemos que esto fue muy interesante, esta actitud de este rey Josías, y podemos leer más adelante, que es de lo que estamos hablando, cómo este rey amó a Dios con todo su corazón. Dice aquí, versículo 31, segunda de Crónicas 34, versículo 31, dice, y estando el rey en pie en su sitio, dice, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, dice, y guardar sus mandamientos. Esto es muy importante, hermanos, guardar sus mandamientos, porque de esto vamos a hablar
hoy prácticamente, guardar sus mandamientos, dice, sus testimonios y sus estatutos, dice, de todo su corazón y con toda su alma. Es decir, este rey amó a Dios cumpliendo el primer mandamiento, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento nos dijo también lo mismo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, y bueno, aquí sigo leyendo, dice, con todo su corazón y con toda su alma, dice, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en el libro, en aquel libro. Entonces, este rey amó de esta manera al Señor. Amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Pero no solamente él amó de esta manera a Dios, sino que este rey también le pasó esta carga, vamos a decirlo de esta manera, le pasó esta carga a todo el pueblo. O sea, no es suficiente que yo solamente ame a Dios de esta manera, yo quiero que todos amemos a Dios de esta manera. Y dice el versículo 32 y 33, estos versículos pues son un poco fuertes, porque dice el 32, e hizo que se obligaran. Fíjense la palabra que utiliza la palabra de Dios. Dice, e hizo que se obligaran a ello. ¿A qué cosa? A guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? Y a servir a Dios y a vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, el rey Josías hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Dice, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, dice, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, dice, e hizo que todos, ¿sí?, los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios, dice aquí la Escritura. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que este rey dijo, yo amo a Dios de esta manera y he hecho un pacto con él, pero este pacto no solamente concierne conmigo, sino este pacto tiene que ver con todos. Así que dice aquí que hizo que se obligaran, hermanos. Entonces hubo como esta parte de este rey donde él pues prácticamente estaba obligando a todos los moradores de Jerusalén, de Benjamín y de todo Israel para que todos amaran a Dios de esta manera, para que todos le sirvieran, para que todos guardaran los mandamientos de Dios. Entonces hemos hablado un poco de esta palabra. Obligar significa insistir, es decir, que Dios de qué manera nos obliga. Él insiste y vuelve a insistir y vuelve a insistir y reitera y repite, ¿sí? Es como estar machacando un asunto. O sea, esa es la manera en la que Dios nos obliga, es la manera en la que Dios insiste. Él reitera algo, lo repite, lo vuelve a decir una y otra vez. ¿Para qué? Para que nos quede claro, para que lo tengamos presente todo el tiempo y entonces lo pongamos por práctica. Entonces, la manera en la que Dios nos obliga, amados hermanos, es una palabra fuerte, es la manera en la que Dios insiste con nosotros. Y estoy seguro que cada uno de nosotros ha probado esto de parte de Dios. Cuando Dios comienza a insistir en alguna cosa con cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Dios insiste y vuelve a reiterar, ¿sí? Porque Dios quiere obligarnos a cumplir sus mandatos. Y hemos visto que esta palabra obligar significa insistir, pero también significa importunar. Es decir, ¿qué es ser importuno, hermanos? Pues es incomodar o molestar a alguien, ¿sí? Con alguna petición, ¿de acuerdo? Y a veces esta petición puede ser inconveniente. Y como ejemplo vimos en Lucas 11, yo me equivoqué, el miércoles dije Lucas 10 y es el capítulo 11, del versículo 5 al 10, donde Jesucristo habló de tres amigos. Uno está cómodamente ya acostado en su cama con sus hijos y otro recibe la visita de otro amigo. Entonces no tiene nada que ofrecerle y le dice, bueno, entra a mi casa, espera aquí poquito, voy a conseguir algo para ofrecerte. Y sale corriendo a las 12 de la noche y toca con insistencia a su amigo que ya está cómodamente en su cama. Dame panes para ofrecerle al que me está visitando. Dice que
se levantará este amigo no por la amistad, sino por su importunidad. Es decir, porque este amigo incomodó o molestó a las 12 de la noche. O sea, ya son las 12 de la noche, me estás incomodando, ya estoy aquí en mi cama con mis hijos, todos ya merendamos, ya estamos cómodamente instalados en nuestras habitaciones y tú vienes de manera importuna, o sea, vienes a incomodarme, a molestarme con una petición inconveniente, que me levante a las 12 de la noche y te dé unos panes para que lo ofrezcas a tu amigo visitante. Entonces, podemos ver que esta palabra obligar es esto, e insistir, que significa repetir, persistir, machacar, pero también importunar, ¿de acuerdo? Como el ejemplo de Lucas 11, del versículo 5 al 10. Y vemos que esta misma importunidad es la que Dios, o sea, la que Dios quiere que llevemos hacia Él, que nosotros podamos ser importunos, ¿no? Insistir a Dios en algo, Señor, esto por favor, y que sigamos insistiendo, pero al mismo tiempo el Señor también es así con nosotros. Lo estamos viendo aquí en Crónicas. El rey Josías obligó a los moradores de Jerusalén, de Benjamín y de Israel para que guardaran los mandatos de Dios, para que sirvieran a Dios y vivieran conforme a los caminos de Dios. Entonces fue una insistencia por parte de Dios para su pueblo, ¿de acuerdo? En este caso el rey Josías estaba obligando a todo el pueblo de Dios, era Dios mismo. Entonces Dios también utiliza la importunidad para con nosotros, hermanos. Hemos pensado que solamente es de parte nuestra para Él. Señor, soy importuno, te estoy molestando con esta petición, la estoy repitiendo, estoy insistiendo en esta petición, pero Dios también es así con nosotros, ¿de acuerdo? Jesús es así con nosotros. Y el importunar también es, en cierto sentido, algo molesto. Y podemos ver la parábola también de Lucas 18, del versículo 1 al 8, vamos a leer esta parte, Lucas 18, y de aquí ya vamos a arrancar. Lucas 18, del 1 al 8, y aquí vemos también aquí vemos un ejemplo de esta importunidad también. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, y esta palabra molestar es esta de obligar o insistir o importunar. Por cuanto esta viuda me es molesta, le voy a hacer justicia. Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Entonces vemos aquí que esta viuda iba con este juez injusto y le fue importuno. Llegó un momento en el que este juez dijo, ya esta mujer me es molesta, le voy a hacer justicia para que deje de moler, en pocas palabras. Ya para que deje de estarme molestando, le voy a cumplir su petición y ya que se acabe este asunto porque me es molesta, porque me está obligando, me está insistiendo, está reiterando, está repitiendo, está machaque y machaque, me está importunando, me está molestando, me está incomodando con su petición. Ya, le voy a hacer justicia, ya para que deje de fastidiarme. Entonces vemos que esto era más o menos lo que estaba sucediendo aquí con el rey Josías. El rey Josías, regresando a Crónicas, segunda de Crónicas 34, hizo que se obligaran, dice el versículo 32, a ello todos los que estaban en Jerusalén. ¿A qué los obligó? A guardar los mandatos de Dios. ¿Por qué? Porque Josías amaba a Dios con todo su corazón, guardaba los mandatos de Dios y quería que el pueblo también viviera de esta manera. Así que el rey usó de su autoridad y estaba obligando, ¿sí? Porque el obligar es eso, alguien que tiene autoridad y la utiliza para dar órdenes.
Entonces el rey estaba ordenando, a ver, aquí todos vamos a estar obligados a cumplir los mandatos del Señor, a servirle y a andar en sus caminos. Entonces los obligó. Y luego el versículo 33 dice, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. Bueno, un hombre como el rey Josías, que amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, es un hombre que tenía esta autoridad, hermanos, ¿de acuerdo? La autoridad de obligar, ¿sí?, a todos a guardar los mandamientos de Dios y que sirvieran a Dios. Ahora, la pregunta que podemos hacer hoy es la siguiente: ¿podemos encontrar a personas así el día de hoy, en estos tiempos donde las tinieblas están gobernando la mayor parte del mundo? ¿Podemos encontrar a personas como Josías que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas? Si tú haces una introspección tuya, pues tal vez nos quedamos cortos siendo sinceros y decimos, pues sí, amo al Señor, pero pues tal vez de todo mi corazón no, o tal vez con mi mente tampoco, o con mis fuerzas tampoco. Pero no es imposible amar a Dios de esta manera, hermanos. Podemos pensar que es una carga fuertísima la que la Biblia nos enseña de amar a Dios con esta intensidad, con esta pasión, con esta entrega, pero sí es posible, claro que sí. Entonces, ¿podemos encontrar a personas así? Sí, hermanos. Y seguramente, de entre toda la cristiandad, habrá gente que sí que puedes conocer, que ama a Dios así. Tengo la fortuna de conocer a muchas personas que verdaderamente aman a Dios con todo su corazón. Y bueno, entonces hablemos de esto. ¿Cómo amamos a Dios con todo el corazón? Porque Josías, o sea, si Josías vivió de esta manera, significa que nosotros también podemos vivir de esta manera. Porque la Biblia no miente, ni modo que diga de este rey nada más para exaltarlo. Era una realidad de Josías. Josías amaba a Dios con todo el corazón y con toda su alma, dice el versículo 31. Y solamente para reforzar esto, vamos rápidamente a Segunda de Reyes 23, versículo 25, para leer como una parte que complementa esto que estamos leyendo en Crónicas. Dice Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25, dice, no hubo otro rey antes de él, está hablando de Josías, que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Dice, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual, dice la Escritura. Entonces, la Biblia nos confirma este hecho. Josías amaba a Dios cumpliendo el primer y gran mandamiento, amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Bueno, lo primero que quiero citar, amados hermanos, es que si nosotros podemos amar a Dios, es porque Él nos ha amado primero. O sea, no es porque cuánto amor tengo por Dios. La realidad es que si amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. Esto lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Y quiero iniciar con esto porque no es como el darnos el crédito a nosotros mismos. Si amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Y ese amor, esa entrega de nuestro Dios hacia nosotros es lo que nos ha cautivado. ¿O qué otra cosa, hermano? O sea, el pensar en este cuadro, que Dios siendo Dios se hizo hombre y que vino a este mundo para ser más que un hombre, un siervo, obediente hasta la muerte y morir por ti y por mí, es algo que te cautiva. Señor, yo merecía el infierno, más bien el lago de fuego y azufre, pero tú en tu misericordia pensaste en mí y me salvaste. Entonces esto nos lleva a tener un amor hacia Él muy profundo. Y entre otras cosas, por eso inicio con esto, dice Primera de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero.
entregando a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Dice Juan 3:16, un versículo que no sabemos de memoria. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Dios nos amó, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Efesios 2:4 también dice, pero Dios, dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. O sea, el amor de Dios nuestro Padre es así, un gran amor con el cual nos ha amado. ¿Sí? Y si seguimos leyendo ahí Efesios, nos vamos a dar cuenta que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos amó. Con su gran amor nos amó, amados hermanos. Entonces, Él nos amó primero, ¿de acuerdo? Ahora, la primera persona de la que podemos hablar que nos ama, bueno, hemos visto un poquito a Josías, ¿no? Dice que él, pues, amó a Dios con todo su corazón. Pero la Biblia nos enseña cómo el Señor Jesucristo nos ama y cómo Jesucristo amó al Padre. O sea, Jesús es el primer ejemplo que podemos también citar del amor que tuvo por Dios el Padre, cumpliendo el primer y gran mandamiento. Entonces vamos a leer Juan 14:31, porque este versículo nos deja ver cómo Jesucristo amó a Dios el Padre. Jesús como hombre, siendo Dios, pero en condición de hombre, amó al Padre, cumpliendo así este primer y gran mandamiento. Dice Juan 14:31, dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, ¿sí? Jesucristo amó al Padre, dice, y como el Padre me mandó, así hago, ¿sí? Entonces Jesucristo cumplió todo lo que el Padre le mandó, cumpliendo así los mandatos de Dios. Pero aquí este versículo nos indica cómo Jesucristo amó al Padre y cómo fue enviado por el Padre, y como el Padre le mandó, así hizo en la tierra. O sea, Jesucristo cumplió los mandatos del Padre. Y de esta manera Jesucristo manifestó su amor al Padre, porque recordemos que Jesucristo no hacía nada por su propia cuenta, ¿estamos de acuerdo? Entonces el no vivir conforme a él hubiera querido, sino conforme al Padre, esto manifiesta el amor al Padre. Vivió conforme al Padre, conforme a sus mandamientos. Y bueno, Cristo amó al Padre, pero también nos amó a nosotros. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 2, nos dice, y anden en amor como también Cristo nos amó. Cristo amó al Padre, pero también nos amó a nosotros. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice aquí la Escritura. Entonces, Cristo también nos amó a nosotros, ¿de acuerdo? Amó al Padre y nos ama a nosotros. Y Juan 13:1 nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús amó a sus discípulos siempre, hasta el fin los amó. Bueno, entonces el Padre nos amó, Jesucristo amó al Padre y Jesucristo nos amó a nosotros. Ahora, veamos la manera en la que nosotros también podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Están listos? Bueno, ¿cuál es la manera en la que cada uno de nosotros podemos amar a nuestro Dios cumpliendo este primer y gran mandamiento? Vamos a leer algunos versículos que nos revelan cómo es esto. Y vamos al Evangelio de Juan otra vez, en el capítulo 14, y vamos a leer el versículo 15, el 21, el 23 y 24, porque en estos versículos vamos a ver la manera en la que nosotros podemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Dice el versículo 15, Juan 14:15, son palabras de Jesús.
si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Qué es lo que estaba obligando el rey Josías a todo Judá y Benjamín y a todo el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que estaba, a lo que los estaba obligando el rey Josías? A guardar sus mandamientos. De hecho, Josías hizo un pacto en este sentido, en guardar los mandamientos de Dios, en servir a Dios y andar conforme a estos mandamientos. Y entonces Josías estaba obligando al pueblo de Dios para que al guardar los mandamientos de Dios, sus testimonios y sus estatutos, entonces ellos pudieran cumplir este gran mandamiento, el amar a Dios con todo el corazón. Entonces fíjense la manera tan interesante que el Nuevo Testamento, las palabras de Jesucristo, nos revelan cómo podemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Jesús dijo aquí, Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. Esa es la manera en la que nosotros podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Vamos a leer más versículos para que se vaya aclarando el panorama un poco más. Versículo 21, también son palabras de Jesús. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice aquí la Escritura. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Jesús está diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, ¿de qué manera amamos a Dios? Guardando sus mandamientos. Y un hombre como Josías estaba obligando a todo el pueblo, tenemos que vivir de esta manera. Y voy a insistir y voy a reiterar una y otra vez, ¿de acuerdo? Voy a estar repitiendo una y otra vez que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, guardando sus mandamientos. Entonces Jesús aquí nos aclara que el que le ama a Él es porque tiene sus mandamientos y los guarda. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios guardando sus mandamientos, el Padre nos ama, el Hijo nos ama y se manifiestan a nosotros. El versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Qué interesante. El que me ama, mi palabra guardará, dice, y mi Padre le amará. Dice, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, cada uno de estos versículos que estamos leyendo nos están indicando la manera de amar a Dios con todo el corazón, guardando sus mandamientos. Aquí se sustituye la palabra mandamientos por palabra, pero es el mismo caso. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces, amamos a Dios porque guardamos su palabra. Y el versículo 24 dice, el que no me ama, fíjense, el que no me ama, dice, no guarda mis palabras. Así de sencillo. Dice, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, vemos que el guardar la palabra de Dios es amar a Dios. El no guardar su palabra o sus mandamientos es no amarle. Y cada uno de nosotros puede examinar su propia vida y determinar si realmente le amamos o no le amamos. Es tan sencillo como lo que estamos leyendo, hermanos. Es tan claro, es tan sencillo como decir, te amo, Señor, porque estoy guardando tus mandamientos. No te amo porque no estoy conforme a tus mandamientos. Entonces, la palabra es muy clara y son palabras de Jesucristo, y Jesucristo dijo, y la palabra que yo les estoy hablando no es mía, sino del Padre que me envió. Porque yo ni siquiera hablo lo que se me ocurre, sino hablo todo lo que he escuchado del Padre. Así que Jesús nos dice esto, el que me ama guarda mis palabras, mis mandamientos, el que no me ama no guarda mis palabras. Así de sencillo. Vamos al capítulo 15, Juan 15, versículo 10. Dice, si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, este versículo nos indica cómo permanecemos en el amor al Padre,
¿Cómo cumplimos el primer y gran mandamiento amando al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas? ¿Cómo? Bueno, Jesús dice, si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Es decir, permanecen en el primer y gran mandamiento de amarme con todo el corazón. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, esta segunda parte del versículo 10 nos vuelve a reafirmar cómo Jesucristo también guardó los mandamientos del Padre porque estaba cumpliendo el primer y gran mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y sus fuerzas. Jesucristo amó de esta manera a Dios el Padre. Esta segunda parte del versículo 10 de Juan 15 nos lo confirma. Vamos al capítulo 17 de Juan, versículo 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Dice, y han guardado tu palabra. ¡Qué tremendo! Este capítulo 17 es la oración de Jesucristo, ¿se acuerdan? Es la oración de Jesús por sus discípulos. Y a mí me sorprendió este versículo por la razón siguiente, porque dice aquí la Biblia, y son palabras de Cristo, que sus discípulos habían guardado su palabra. O sea, los discípulos de una u otra manera, en los evangelios podemos ver muchas de sus debilidades, ¿de acuerdo? Muchas de las dificultades de Pedro, de Juan, de Jacobo, ¿no? De aquellos que dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo? O, en fin, podemos ver como algunos detalles que podemos calificar como negativos de los apóstoles, pero Jesucristo dijo que ellos habían guardado la palabra del Padre. Qué interesante, ellos comenzó a nacer en ellos, en su debilidad humana como la nuestra, ellos comenzaron a manifestar este profundo amor por el Padre, porque déjenme decirles que todos los apóstoles, todos, a excepción de Judas que traicionó a Jesucristo, todos, amados hermanos, los 12 discípulos, los 11, haciendo un lado a Judas, y después los 120, los 70 discípulos, los 120, los 500 discípulos, cuando Jesucristo resucitó, que se pudo manifestar Jesucristo resucitado a más de 500 hermanos, ¿de acuerdo? Todos estos discípulos iban creciendo en un amor por Dios el Padre. A medida que iban conociendo más y después que tenían la limitación de no tener el Espíritu Santo, pero cuando Cristo muere y resucita y lo ven resucitado y ya tienen el Espíritu Santo dentro de ellos mismos, el amor por Jesucristo, el amor por el Padre fue intensificado, hermanos. A tal punto que la mayoría de todos sus discípulos murieron por la causa de Cristo, por el testimonio de Jesús y por el testimonio de su palabra. Todos los apóstoles murieron de esta manera. ¿Por qué? Porque amaron a Dios con todo el corazón. Ahora, no es sinónimo de amar a Dios con todo el corazón el que tengas que morir. Solamente estoy citando esto de los apóstoles porque su gran amor por Cristo, el amor que tenían por Dios el Padre, les llevó, como cantábamos hace un momento, ¿no? A ser afligidos, perseguidos, como no poseyendo nada, pero poseyéndolo todo, como extranjeros en esta tierra. Y así vivieron, ¿no? Azotados, perseguidos, en cárceles, siendo difamados. Muchos de ellos murieron y es por este amor que tenían por el Padre y por el Hijo. Entonces vemos aquí que muchos de ellos guardaron la palabra de Dios. Jesús lo dijo, ellos han guardado tu palabra. Así que el amor en estos discípulos fue creciendo a medida que ellos iban pues conociendo más del Señor. Vamos a 1 de Juan capítulo 5, versículos 2 y 3. 1 de Juan capítulo 5. Versículo 2 y 3, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Otra vez, amamos a Dios guardando sus mandamientos. Y de esta manera también amas a los hermanos. O sea, no podemos amar a los hermanos si no amamos primero a Dios. Pero ¿cómo amamos a Dios? Es lo que estamos viendo, guardando sus mandamientos. De esta manera
podemos amar a nuestro Dios, guardando sus mandamientos. Y luego dice el versículo 3, dice, pues este es el amor a Dios, ¿sí? Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a poner aquí una pequeña pausa para explicar todo esto que hemos estado leyendo pues en el Evangelio de Juan y parte de las cartas de Juan, ¿no? Que nos habla de guardar sus palabras, de guardar sus mandamientos, y veamos qué es esto, o sea, qué es un mandamiento y qué es guardar, porque dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, ¿cómo guardamos sus mandamientos y qué son sus mandamientos? ¿De acuerdo? Porque Jesús dijo esto, guarden mis mandamientos, y en esto se manifiesta que me aman, en guardar mis mandamientos. Entonces, ¿qué es un mandamiento? Todos estos versículos que hemos leído anteriormente, donde Jesús dijo, guarden mis mandamientos, guarden mi palabra, guarden mis mandamientos, 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 ¿sí? La palabra mandamiento, ¿sí? Es orden, es una orden. Lo que Josías estaba realizando con todo el pueblo de Judá, de Benjamín y de todo Israel. Les estaba ordenando que guardaran los mandamientos de Dios, que andaran en sus caminos y que les sirvieran. Entonces, la palabra mandamiento que aparece aquí en el Nuevo Testamento, la palabra significa ordenar también, orden. Porque es un mandamiento. El mandarte es una orden, ¿estás de acuerdo? O sea, tú puedes de pronto, pensemos en la escuela. Pues en la escuela tienes maestros y los maestros de pronto te exigen algunas cosas, ¿no? Te exigen que cumplas con algunas tareas, con algunos trabajos, algunas exposiciones, y te dicen, prepárense para el examen. Y también te dicen, ¿sabes qué? Esta hoja la tiene que traer firmada tu tutor, así que la firmen porque se requiere que... Es un mandamiento, es una orden, ¿de acuerdo? O en una empresa, en un trabajo, tienes a tu jefe inmediato y te da órdenes. Este trabajo lo necesito para las 5 de la tarde, no podemos para mañana, tiene que quedar a las 5 de la tarde, y hay un mandamiento, hay una ordenanza, ¿de acuerdo? Hay una orden. Entonces, ¿qué es un mandamiento? Es una orden. ¿Qué es un mandamiento? Es una orden, ¿de acuerdo? Y es una prescripción autoritaria. O sea, eso es lo que significa la palabra mandamiento, todo esto que hemos leído. Jesucristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, es decir, las órdenes que yo les estoy dando, las prescripciones autoritarias que yo les estoy dando. ¿De acuerdo? Y la palabra mandamiento, pues significa esto, ordenar y mandar, ¿de acuerdo? Y es una prescripción autoritaria. Entonces, los mandamientos de Dios son órdenes. Son órdenes, o sea, cuando Dios nos da un mandamiento, una orden, no podemos como llevarla a cabo a medias. O sea, una orden es una orden. Es un mandato que se tiene que realizar, se tiene que cumplir. Entonces, esto es un mandamiento y Jesucristo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Ahora, ¿qué es guardar un mandamiento? La palabra guardar también significa cumplir un mandato. Eso es guardar. Jesucristo dijo, guarden mis palabras o guarden mis mandamientos. Y la palabra guardar es cumplir un mandato. Eso significa guardar. Cumplan el mandato que yo les estoy dando, ¿sí? O cumplan la orden que yo les estoy, pues, dando. Entonces, fíjense cómo hay una relación en estas palabras. Guardar y mandamiento. El mandamiento es una orden, pero el guardar es cumplir un mandato o guardar una orden. También la palabra guardar significa detener en custodia, es como tener a alguien preso, es decir, la idea de guardar es, pues así como se mantiene a una persona presa o en custodia, pues así nosotros mantenemos la palabra, o sea, la tenemos bajo custodia, o sea, que no se nos escape la palabra, eso es la idea.
Que no se nos escape, que siempre retengamos la palabra. Que no se nos escape, que no huya. ¡Ey! La palabra se queda aquí con nosotros. Está bajo custodia, debemos de mantener la palabra. Eso es guardar. Guardar la palabra de Dios es mantenerla con nosotros, es custodiarla, es detenerla, es retenerla, es conservarla. Y hay maneras muy prácticas de poder guardar la palabra de Dios. Mira, cuando tú estás leyendo la Biblia, una manera muy práctica de guardar la palabra de Dios, de guardar sus mandamientos es, número uno, orar con ellos, hermanos. Cuando tú oras con la palabra, estás guardando sus mandamientos. Los estás poniendo, o sea, ya los estás guardando, los estás custodiando, los estás deteniendo, los estás conservando dentro de ti. Entonces, qué importante es el orar con la palabra de Dios, porque la oración es un instrumento un instrumento espiritual que Dios nos ha dado para retener y conservar la palabra de Dios. Entonces, esto es guardar. Ahora, en este último versículo que leímos de Primera de Juan capítulo 5, versículo 3, dijo Jesús, dice el apóstol Juan, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso también lo tenemos que entender, que los mandamientos del Señor Jesucristo, que son los mandamientos del Padre, no son gravosos. ¿Y qué es algo gravoso? Bueno, algo que es gravoso es algo que es pesado, que es una carga, que es grave y que es duro. Es algo duro, ¿de acuerdo? Eso es algo gravoso, algo que te es pesado, algo que es una carga, que es duro, que es grave que lleves a cabo, ¿de acuerdo? Eso es algo gravoso, pero Jesucristo dijo, mis mandamientos no son gravosos. O sea, Juan está diciendo aquí, los mandamientos de Jesucristo no son gravosos, es decir, los mandamientos de Cristo no son pesados, no tienen que ser una carga, no es algo grave, ¿de acuerdo? Ni tampoco tiene que ser algo duro. ¡Ay, los mandamientos de Dios! ¡Qué difíciles son! Porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, hermanos. O sea, si nosotros no tuviéramos al Espíritu Santo de Dios, ningún mandamiento se podría cumplir. Pero Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes como el Consolador o como el Espíritu de verdad. El Espíritu que los va a guiar a la verdad. Es el Señor Espíritu, es Jesús como Espíritu vivificante, guiándonos para cumplir sus mandamientos. Porque somos débiles por nuestra carnalidad, por nuestra caída, por la caída del hombre, somos débiles. Pero no son gravosos los mandamientos de Dios cuando permitimos la dirección y la influencia del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que Gálatas capítulo 5 nos dice que el espíritu y la carne siempre se están enfrentando. Es una lucha continua que nunca se va a detener, nunca se va a parar. Esa batalla entre el espíritu y la carne nos va a acompañar hasta el día que nos sepulten. Pero nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo para poder cumplir sus mandamientos, porque sus mandamientos, teniendo la ayuda del Espíritu Santo, no son gravosos, hermanos. No son una carga, no son pesados, no son duros, no es algo grave, ¿sí? No son como los mandamientos que, pues, ¿quién irá al cielo? Dice el apóstol Pablo en Romanos. ¿Quién irá al cielo para traernos la palabra para acá abajo? ¿O quién descenderá a las partes profundas para traerlo acá arriba? Miren, vamos rápidamente ahí a Romanos 10, rápidamente, porque qué interesante que la palabra del Señor está cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Pero dice aquí el versículo, Romanos 10, versículo 6, dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, etcétera. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios levantó
a Jesús de los muertos, seremos salvos. Pero la palabra está cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Qué impresionante. La palabra está cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Cristo es la palabra, ¿sí? Así que no tenemos que decir, pues ¿quién subirá al cielo para traernos a Cristo abajo? O a las profundidades para traernos a Cristo de allá abajo para acá. O sea, cerca está de nosotros en nuestra boca y en nuestro corazón. Así que el cumplir sus mandamientos no tiene que ser algo gravoso, porque tenemos la ayuda del Espíritu y su palabra morando de manera abundante dentro de cada uno de nosotros. Bueno, ¿de qué manera también amamos a nuestro Dios? Dice Lucas 7:47, son palabras de Cristo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. O sea, también el amor a Dios, pues de pronto puede ser así. Algunos pueden amar más. Jesucristo aquí lo dijo. A este se le perdonaron muchos pecados y ama mucho, porque se le perdonó mucho. Pero al que poco se le perdona, pues poco ama. ¿De acuerdo? Veamos el ejemplo de alguien a quien se le perdonó mucho y por cuanto se le perdonó mucho, mucho ama. Y este es el caso del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque recordemos que el apóstol Pedro pecó de una manera muy grave. El Señor Jesucristo le anticipó a él que iba a ser zarandeado por Satanás. Y sí recibió esa zarandeada como al trigo. Y podemos ver que Jesucristo le dijo, Pedro, tú estás diciendo que pondrás tu vida por mí, pero de cierto te digo que antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y así sucedió. La noche en que entregaron al Señor Jesucristo, Pedro negó y hasta maldijo que conocía a Jesucristo. ¿De acuerdo? Y podemos ver que pues esto fue un gran pecado, esa es la verdad. O sea, negar a Jesucristo fue un gran pecado. ¿Por qué? Porque si me confiesan delante de los hombres, yo los confesaré delante de mi Padre. Y Pedro, pues no confesó, en ese momento no confesó a Jesucristo delante de los hombres que le decían, tú eres de ellos, ¿verdad? No, hombre, que yo no soy. Le salió hasta lo español, hombre, que no lo soy. No lo soy, yo no soy, me están confundiendo, ¿de acuerdo? Pero a final de cuentas, Pedro sí negó a Jesucristo delante de los hombres. Entonces, este hombre pecó, y pecó mucho, pero dice el Evangelio de Juan, capítulo 21, del 15 al 17, vamos a leer, cómo Jesucristo en esta restauración hacia Pedro también manifestó el gran amor que tenía Pedro por Jesús. Y vamos aquí a Juan 21, del 15 al 17, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Fíjense la pregunta de Jesús a Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿De acuerdo? Y Jesús le dijo, mentiroso, ¿me amas poco? Le dijo, no, apacienta mis ovejas. O sea, si Pedro hubiera mentido, ¿a poco Jesucristo se lo hubiera pasado por alto? Le dicho, ay, sí, nada más para aquí apantallar a los demás hermanos, le voy a contestar a Pedro, sí, pues apacienta mis ovejas porque sí realmente me amas, Pedro. Pero estás mintiendo. No, Pedro no estaba mintiendo, hermanos. Jesucristo de manera puntual le pregunta, ¿me amas más que estos? Y Pedro contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo. Si Pedro estuviera mintiendo, Jesucristo ahí mismo le diría, oye, no seas mentiroso. Le hubiera dicho tal vez hipócrita o sepulcro blanqueado, ¿no? Con tus palabras me honras, pero tu corazón está lejos de mí, mentiroso. Así lo hubiera dicho seguramente Jesús. Pero vemos que Jesucristo le hace una pregunta puntual, una pregunta cerrada. ¿Me amas? Sí te amo. O sea,
esta pregunta cerrada no daba lugar a, pues es que tú sabes, Señor, que aquella noche pues yo estaba muy estresado, me sentía muy angustiado y no supe qué hacer. Saqué mi espada, herí a Malco y tú me dijiste, mete tu espada a su lugar porque el que hiere espada morirá. Y entonces salí corriendo, huyendo. Y después te negué. O sea, no, la pregunta de Jesús fue puntual, fue una pregunta cerrada. ¿Me amas? Y Pedro contesta, te amo, Señor. Entonces vemos a un hombre que se le perdonó mucho y amaba mucho. Y este hombre estaba amando a Dios de esta manera con todo su corazón. Pedro es alguien que amó a Dios con todo su corazón. Sigamos leyendo, versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez una pregunta cerrada, no fue una pregunta abierta, una pregunta cerrada. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas, le dijo Jesús. Y versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 preguntas cerradas. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Qué impresionante, hermanos. O sea, no sé si esto también te enternezca, porque está impresionante. O sea, aparte de que hemos hablado y sabemos, ¿no?, que aquí Jesucristo estaba sanando el corazón de Pedro. Y la manera profunda de esta sanidad fue también diciendo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro contestaba, Señor, pues tú lo sabes todo. O sea, si yo te estuviera mintiendo, ¿permitirías que yo te mintiera delante de ti? O sea, tú lo sabes todo, Señor. Sabes que te amo realmente. Entonces no hay lugar para las mentiras porque tú lo sabes todo y sabes que te amo. ¿Amas al Señor, hermano? Amén. Qué tremendo. Que amemos al Señor. Bueno, el apóstol Juan, ahí en 2 de Juan, versículos 4 al 6. Hay otro ejemplo de cómo una persona pudo amar y su familia pudieron amar a Dios con todo su corazón. Dice 2 de Juan, versículos 4 al 6. Son palabras del apóstol Juan a una mujer. Y dice aquí, 2 de Juan. Ajá, es 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan. 2 de Juan, es que nada más es un capítulo, versículos 4 al 6. 2 de Juan, bueno, capítulo 1, no dice capítulo, versículos 4 al 6. Dice aquí, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Fíjense, una familia que vivía conforme a los mandamientos que recibieron del Padre, decía Juan. Dice, y ahora te ruego, señora, dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andemos en amor, y etcétera. Pero el apóstol Juan le escribe aquí a una mujer, a la cual le dice señora, ¿sí? Y Pedro, Juan, está diciéndole, mira, me llené de mucho gozo, me regocijé, porque me he encontrado, ¿sí?, he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. O sea, era una familia, hermanos. Aquí una mujer y el apóstol Juan se había encontrado a algunos de sus hijos que andaban en la verdad. Es decir, que andaban conforme al mandamiento, conforme a la orden
que recibieron de Dios el Padre. Entonces, fíjense cómo una familia también puede andar conforme a los mandamientos que recibimos del Padre. Familias completas, hermanos. Y Juan podía testificar y le llenaba de mucho gozo el haberse encontrado a los hijos de esta señora, ¿sí?, que andaban conforme a los mandamientos que recibieron del Padre. Es decir, esta familia era una familia que podía amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Recibieron los mandatos o las ordenanzas de parte de Dios y vivían conforme a ello. Qué impresionante. Entonces, fíjense los casos que estamos viendo. Se puede amar al Señor con todo el corazón, hermanos. Se puede. Por eso podemos ver que no fue un arrebato de Josías el ordenarle al pueblo que vivieran conforme a los mandatos de Dios. No fue algo así de una reacción de enojo, ¿no? Guardemos los mandamientos de Dios. No fue algo así. Fue algo que este rey Josías conocía que se podía llevar a cabo. Y lo estamos viendo a través de muchos versículos en la Escritura, de cómo nosotros también, la iglesia en estos tiempos, podemos ser una iglesia que ame al Señor de todo corazón. Y bueno, aquí podemos ver a esta familia, a esta señora y a sus hijos que el apóstol Juan se los encontró. Ay, de pronto se los encontró, dijo, ¡ay! Hasta le escribió esta carta a esta mujer. Dice, la verdad me llené de mucho gozo, de alegría por encontrarme a tus hijos que andan conforme a los mandamientos que recibieron del Padre, de Dios el Padre. Así que estoy que no quepo de alegría por encontrar esto. Y esto es algo que se contagia, hermanos, de verdad. O sea, porque cuando tú te relacionas con más gente que está guardando los mandamientos de Dios, es algo que te entusiasma y te impulsa para seguir adelante. Entonces, aquí Juan no pudo ocultar este regocijo de haberse encontrado a estos hijos de esta señora que andan en la verdad conforme a los mandamientos, a las órdenes, a las insistencias, a lo que Dios reitera una y otra vez para que anden conforme a los mandatos de Dios. Así que me regocijo por esto. Entonces está impresionante, ¿no creen? Y termino con lo siguiente, Mateo 5:41, el sermón del monte. Bueno, antes de esto, no debemos nunca olvidar, amados hermanos, que Dios es amor. Dice Primera de Juan 4:8, Dios es amor. Ahí dice Primera de Juan 4:8. Es decir que Dios es el amor, hermanos. O sea, ¿cómo amamos a Dios? Pues necesitamos a Dios mismo. ¿Y cómo nos amamos entre nosotros? Necesitamos a Dios. Y tampoco debemos olvidar lo que dice Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿De acuerdo? Ahora sí, vayamos a Mateo 5:41. Y Jesucristo dijo aquí, y a cualquiera que te obligue, ¿sí?, a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Entonces, fíjense lo que Jesucristo está diciendo. Cualquiera que te obligue, ¿sí? O sea, cualquiera que te esté ordenando, que te esté mandando, que te esté indicando, que, en fin, que te esté importunando a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. O sea, Jesucristo está hablando de esto. Entonces, porque acuérdense que Josías obligó al pueblo a guardar los mandamientos de Dios. Entonces, esto de obligar, que Jesucristo está mencionando aquí en Mateo 5:41, y a cualquiera que te obligue a llevar una carga, ve con el 2. ¿Y quién es el que pone las cargas, hermano? Es Dios mismo. A través de su palabra, es el que pone la carga de correr 1 milla y correr e ir por 2. Es Dios mismo el que pone las cargas. No nos confundamos. No pensemos que
Es el pastor el que pone las cargas. ¿Cómo nos quiere todos los días en la iglesia? Porque eso es un error. Si tú piensas así, estás equivocado. No ha sido mi insistencia. Ha sido la insistencia de Dios por 10 años continuos que Dios ha insistido a esta iglesia local. Reúnanse. Lo leímos en Hebreos. Si es que estás leyendo el programa, Hebreos, ¿sí? No dejándonos de congregar como muchos tienen por costumbre. Dice, y mucho más, sabiendo que aquel día, el regreso de Cristo está cercano, no dejen de reunirse. Esa insistencia, amados hermanos, no ha sido mía. Es el Señor el que te está diciendo, ve conmigo esta carga y ve 2. Todos los días en esta iglesia local hay reunión, hermanos. Todos los días, todos. Los lunes de 6, ahorita de 6 a 6:40, a las 7. Los martes igual, los miércoles le damos continuidad a esta prédica y estoy seguro que muchos de ustedes no la escuchan. No vienen y no la escuchan. Y tenemos reunión los jueves en la mañana, los viernes, los sábados y los domingos, todos los días, por lo menos un pedacito de tiempo, un poquito de tiempo, las puertas están abiertas para reunirnos. Ha sido la insistencia de Dios, no ha sido mía, ha sido de Dios. Pero Dios es el que obliga, Él es el que ordena, Él es el que insiste, Él es el que insiste y vuelve a insistir y hasta se vuelve molesto, porque estoy seguro que muchos que están escuchando esto hoy, tal vez otra vez con lo mismo. Sí, te es molesto, es mi importunidad, más bien es la importunidad de Dios que está siendo hasta cierto punto insistente y hasta molesto para que atiendas lo que Él te está ordenando, que lleves esa carga, que llevemos esa carga. Bueno, cualquiera que te obligue, ¿quién es el que obliga? Es Dios, hermanos. No nos confundamos, es Dios mismo. Entonces, Él obliga a llevar una carga y Él es el que pone las cargas. Bueno, Lucas 14:23, dentro del contexto de una parábola, dice aquí la Biblia, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, dice, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fíjense cómo esto nos habla del corazón de Dios, hermanos. O sea, yo no sé si puedas verlo. Señor, abre nuestros ojos. Abre los ojos de esta iglesia local en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, abre el corazón de cada miembro de esta iglesia local para que nos demos cuenta la realidad que hay en tu corazón, Señor. Tú deseas que tu casa sea llena y por eso dice tu palabra que tú mandaste a tus siervos para que los forzaran, es decir, para que los obligaran a entrar, para que tu casa, que es la iglesia, pudiera ser llena. Abre nuestros ojos, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, toca nuestro corazón, así como el rey Josías que se enterneció, Señor, se conmovió por tu palabra. Haz esa obra en esta iglesia local, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Jesús. Bueno, Jesús dijo, fuérzalos a entrar. Y esta palabra la entendemos, los tienes que forzar, los tienes que obligar. O sea, les tienes que demandar, te tienes que poner hasta, o sea, Jesús aquí en esta parábola decía, aún los siervos del Señor tienen que hasta oponerse. Y tal vez tú veas a algunas personas como tus opositores, hermanos, porque te están forzando a entrar a la casa. Tal vez con este mensaje que yo te estoy dando, me veas como un opositor. Pero el Señor quiere que su casa esté llena. Y dice aquí la Escritura, fuérzalos, o sea, oponte a ellos, oblígalos, fuérzalos, demándales, que ser el ejemplo de la insistencia de Dios por más de 10 años, que se reúnan. Oblígalos,
demándales, sé su oponente. Así que esto me da hasta más libertad para decirles, hermanos, reunámonos. Reunámonos. Hay personas, hermanos, que no sé si voy a hacer bien en decir esto, pero hay personas que darían muchas cosas para estar aquí y no pueden por diferentes circunstancias. Y voy a hablar específicamente de una familia que se reúne aquí los domingos. Sí lo voy a decir. Luis y su esposa Aurora, con sus hijas Sofía y Daniela. Saben todos que ellos viven en Aguascalientes y fielmente están aquí los domingos. Bueno, hoy no están porque la mamá de Luis está enferma y tuvo que ir a visitarla. Pero si por ellos fuera, estarían aquí más seguido. Estarían aquí, hermanos. Entonces, ese es un ejemplo para todos, que viviendo en otro estado, hacen el esfuerzo por estar aquí, hermanos. Y si por ellos fuera, ellos estarían aquí más días en la semana, pero no pueden. No pueden por el trabajo, a la hora que nosotros estamos teniendo aquí la reunión. Por ejemplo, Luis está apenas saliendo de su trabajo. No podría. Pero eso es un ejemplo. Y como ellos, yo he conocido a mucha gente así, hermanos, a mucha gente. En los años que estuve en la Ciudad de México, reuniéndome fielmente en la reunión de iglesia allá, no solamente en mi caso, había muchas otras personas que vivíamos a distancias considerables, pero nos reuníamos en la iglesia. Estábamos ahí. Y disculpen que me ponga como ejemplo, pero yo tenía que utilizar 3 transportes públicos para poder llegar de mi casa, cuando vivía con mis padres, a la iglesia. Hacía en promedio hora 15 minutos para llegar a la reunión de iglesia. Y había reuniones los miércoles, los sábados, los domingos. La oración, yo estaba encargado en un tiempo de oración los martes. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Y mucha gente, una hermana que vivía hasta Texcoco, ¿sí?, soltera, tenía que utilizar transporte público para trasladarse desde pues ahí la iglesia a Texcoco y hacer esta cita. Y también ahí era todavía, yo creo, un poquito más de tiempo, tal vez 1:40 por ahí. Un ambiente no muy agradable, el transporte público hacia allá, pero esta hermana siempre fiel. Me escuché como el Papa, ¿va? México siempre fiel. Y así, mucha gente, hermanos. Entonces, bueno, ha sido la insistencia de Dios. Y bueno, ya me pasé en el tiempo, con el tiempo, pero, hermanos, que Dios alumbre nuestro entendimiento para poder poner en práctica los mandamientos de Dios y aquello que Él ha insistido de muchos años sobre esta iglesia, y a cada quien sabe lo que Dios ha insistido, que podamos pues disponer nuestro corazón para atender las demandas, la orden que el Señor nos está dando. Amén. Pues Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu precioso nombre en esta tarde. Y te damos gracias, Señor, porque no habría manera de poder amarte si tú no nos hubieras amado a nosotros primero. Y en esto consiste el amor, en que tú nos amaste a nosotros y entregaste a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias porque, Señor, al ver el amor que tú has tenido por nosotros, ahora podemos responderte también a ese amor. Y en el nombre de Jesucristo, pedimos que podamos guardar tus mandamientos. Tus mandamientos no son gravosos, dijo el apóstol Juan. No son una carga, no tienen que ser una carga. No tienen que ser algo pesado, algo grave, algo difícil. Porque te tenemos a ti, Jesucristo, como espíritu
vivificante dentro de nosotros para cumplir tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Señor. Fortalece, Señor, a esta iglesia. Fortalece a cada familia, a cada persona, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a considerar tu palabra y a vivir conforme a ella. Señor, porque cerca de nosotros está tu palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón. No está lejos de nosotros, no está separada de nosotros, está cerca de nosotros. Llénanos, Señor, llena nuestro corazón, Señor, con la abundancia de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor. Oh Jesús, te amamos. Abba, Padre, te amamos, porque tú nos has amado a nosotros primero. Te amamos, porque nos has perdonado, Señor, multitud de faltas y de pecados. Y cada pecado que hemos confesado delante de ti, Señor, tú lo has perdonado y te has olvidado de él, Señor, arrojándolo al fondo del mar. Señor, gracias por tu gran amor con el cual nos has amado. Oh Señor Jesús, gracias por tu gran amor con el cual nos has amado. Señor, ahora nosotros también te respondemos, Señor. Ayúdanos, danos la gracia, la fuerza para andar conforme a tus mandamientos, conforme a tus ordenanzas, Señor, conforme a tu palabra, en el nombre de Cristo, Señor, y amarte con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, en el nombre de Jesús, Señor, porque no es algo que esté lejos de nosotros. Oh Señor, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Dios. Cuánto te necesitamos, y más en estos tiempos. En el nombre de Jesucristo. Aleluya, Jesús. Señor, amén. Cristo, yo te amo, Señor. Díselo al Señor, hermano. Cristo, levanta tu voz al Señor, dile que le amas. te amo, Díselo, hermano. Señor. Cristo, yo te amo, Señor. Sí, Señor. Cristo, yo te amo. Te amamos. Yo te amo, Señor. En esto consiste el amor. Amén. En que tú nos amaste primero. En esto consiste el amor. En que tú nos amaste primero. Amén. Cristo, yo te amo, yo te amo. Vamos a decírselo como iglesia. Amén. Cristo, yo te amo, Señor. Cristo, yo te amo, Señor. Cristo, yo te amo, Señor. Sí, Señor, te amamos porque tú nos amaste a nosotros primero y has derramado, Señor, el amor de Dios en nuestros corazones por el derramamiento de tu Espíritu en nuestro corazón. Gracias, porque el amor ya lo tenemos dentro de nosotros. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo.
Te amamos, Señor. Amén, Jesucristo.